Buenas noches, queridos participantes. La séptima ponencia del curso de Elementos Esenciales de Ética y vamos a tener el agrado de presentar a Azucena León Guamán, que es estudiante de 10º ciclo académico de la Universidad San Juan Bautista y además es subdirectora de CPC SOCIEN UPSJB. Entonces el día de hoy vamos a tener el tema de participación de la comunidad. No se olviden de tomar capturas en toda la ponencia, que eso es requisito para el pase de lista final. Ahora sí, te doy el pase a Azucena. Buenas noches con todos, y como ya les mencionó Nicole, el día de hoy vamos a hacer lo que sería el módulo 7 de lo que va a conformar el curso de, el taller de elementos esenciales de ética. Para ello va a tener como título la participación de la comunidad. En este punto nosotros vamos a tener en cuenta por qué estamos englobándonos o enfocándonos en este tema de participación de la comunidad, ya que de una forma general hace referencia a que nosotros vamos a trabajar con una población. Sin embargo, no específicamente se refiere a una población de estudios, sino a aquellas ciertas comunidades que puedan llegar a ciertas características más específicas, ya sea poblaciones vulnerables o poblaciones indígenas o poblaciones con diversas características que requieran distintas formas, ¿no? Distintas formas de manejo. Para ello, nosotros lo que va a buscar en este módulo va a ser que con esta participación de la comunidad, principalmente van a tratar de llegar a tener un trabajo de una forma conjunta, ya sea con las personas que se encuentren en la comunidad, los representantes. Y en este sentido, ¿qué van a hacer o qué va a generar este tipo de comunicación? Va a ser que exista un mejor desarrollo y a la vez una mejor realización de lo que sería nuestro protocolo de investigación para llegar a hacer un proyecto de investigación, un trabajo de investigación, ¿no? Ahora, en este caso, nosotros vamos a tener en cuenta que no es que se incluya todas las comunidades de forma general, sino van a ser toda comunidad que llegue a estar afiliada con nuestro estudio, en este caso que nosotros hayamos considerado que participen. Lo otro va a ser que como nosotros lo hemos afiliado, vamos a tener en cuenta algunos datos geográficos, ya sea que hayamos elegido una comunidad y vamos a tener en cuenta cómo es el ambiente donde ellos viven. Lo otro va a ser las situaciones que puedan llegar a presentarse en ese momento, ya que en todo el proyecto va a existir algunas situaciones que van a requerir una comunicación, ya sea con las autoridades o representantes de cada comunidad. Y a la vez, en este caso, este tipo de comunicación va a ayudar a que haya una mejor resolución de lo que serían problemas que puedan llegar a alterar el bienestar de su población o comunidad. Bueno, ahora en este caso vamos a tener en cuenta que las comunicaciones con la comunidad van a basarse en tres cosas. La comunicación, que va a ser ya sea con todos los participantes o toda la comunidad, todas las personas que lo conformen, o con los representantes. Lo otro, la involucración, que va a ser en el sentido que nosotros vamos a incluirlos a nuestros participantes en ver cómo podemos desarrollar de una mejor forma nuestro proyecto. Si existen algunos puntos que, por decir, nuestros participantes nos pueden recomendar haciéndonos mención que sería más fiable o más factible. Porfa, ma, espérate. Y lo que sería la asociación. La asociación en este caso, para ver, de cierto modo es el vínculo que puede existir la población y su investigador. Ahora, vamos a tocar 6 puntos que se van a ir viendo. Lo primero va a ser que nosotros tenemos que desarrollar o identificar lo que serían la identificación de comunidades de tipo relevante y algunos socios que podamos llegar a tener. En este caso, cada comunidad va a llegar a tener algunas características específicas que de cierto modo nos van a beneficiar a nosotros y nosotros por eso vamos a buscarlos o tratar de generar ese vínculo. Lo segundo va a ser
desarrollar algunos planes para la consulta comunitaria. En este sentido va a ser para ver cómo la comunidad se va a comunicar con nosotros o qué va a requerir de nosotros. Lo tercero va a ser hacer los planes para la participación durante el consentimiento y su redacción. En este caso todos tenemos conocimiento que antes de nosotros aplicar un proyecto de investigación, previamente tenemos que presentar un consentimiento informado. Y en estas comunidades que van a tener características más específicas o ciertas características, nosotros lo que vamos a hacer es brindarles como vamos a brindarles la participación activa para que también nos hagan mención qué cosa deberíamos colocar en nuestro consentimiento, ya que pueden tener distintas costumbres, distintas religiones o distintas formas de manejo. Y a la vez, lo que sería en la redacción, esto va a influir el hecho de que ellos no solo nos mencionen, sino que también nos ayuden a redactar, ya que posiblemente podríamos estar haciendo un consentimiento en un área donde está una población que tiene otro idioma, y nosotros quizás no lo estamos interpretando correctamente su idioma, y para ello necesitamos comunicarnos con los representantes principalmente para que nos ayuden en la redacción. Lo cuarto va a ser que hagamos planes para la participación en la realización. La realización en el sentido de todo el protocolo que nos pueden ayudar para poder tener mejores resultados o resultados esperados, ¿no? Lo quinto va a ser los planes de acceso a datos y muestras. En esto vamos a hacer mención que al ser una comunidad con ciertas características más específicas, nosotros tenemos que hacerles saber o tener un acuerdo donde les vamos a mencionar si la población, bueno, su comunidad, hasta qué momento va a poder adquirir o va a tener ese acceso a los datos y a la muestra, y a la vez nosotros como investigadores hasta qué momento podemos obtenerlos. O bueno, o si los otros, este, si nosotros, ¿qué vamos a hacer después? Por decir, hemos tenido nuestro estudio de todo 2021, y de ahí, ¿qué pasa con esos datos? ¿Lo vamos a dar a otro investigador? ¿Lo dejamos en una base de datos? ¿Se eliminan? Todo ello tenemos que quedar en un acuerdo con nuestra comunidad. Y lo sexto va a ser generar planes para el acuerdo sobre una difusión y la publicación de resultados. Como tal, esto va a ser más que nada para ver qué resultados hemos obtenido de la comunidad y qué cosas deberían publicarse o qué cosas sería lo más viable que se publique. Ahora, entrando a cada punto, lo primero va a ser la identificación de nuestras comunidades relevantes y socios locales. En este punto vamos a tener distintos factores donde no necesariamente tienen que tener todos los factores o las características para poder elegir estas comunidades, ya que nosotros podemos basarnos en el factor cultural. El otro va a ser la integración cultural, en el sentido que nosotros tenemos una población, una comunidad que tiene distinta ideología, y nosotros tratamos de acoplarlos o no cambiar su ideología, sino nosotros incluirlos o considerar cómo son. Lo tercero va a ser la relación cultura con la salud. Esto se refiere a, en el caso de que usualmente cada población o comunidad va a tener un distinto concepto de cómo manejar la salud o cómo sanarse, en otras palabras, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que entablar o hacer, ver qué es lo que vamos a hacer nosotros, y si ello no está alterando su forma de manejo o la forma en que ellos piensan. Lo cuarto va a ser las autoridades políticas. En este caso se va a referir a los representantes. Lo quinto es el grupo representativo, que se va a relacionar con las autoridades políticas. El grupo representativo usualmente son jefes de comunidades, áreas o sectores, que usualmente con ellos se comunica para poder ejercer un trabajo. Lo sexto va a ser lo que sería el establecer las prioridades de salud. Para este punto nosotros podemos tener una comunidad muy variada, y en ese sentido nosotros vamos a ver qué es lo más, por decir, hacemos como un censo
y vemos si nuestra población tiene enfermedades, 10 enfermedades, cuáles son las 5 más frecuentes o qué está afectando más que nada a nuestra población, o por decir a la mortalidad, cuál es la principal causa de mortalidad de esa comunidad. Nos basamos netamente en la comunidad, qué prioridades necesitan, o quizá tienen alguna necesidad de implementos médicos. Lo séptimo va a ser la localización. En este caso, que nos pueda favorecer a nosotros y nosotros estamos en busca de una localización o área geográfica que nos parezca más viable para nuestro estudio y por ello nosotros identificamos esa comunidad. Lo, este, el octavo va a ser la economía, cómo estás, bueno, el nivel económico que pueda presentar dicha comunidad. El noveno va a ser el tipo de red de comunicación que presenten. Más que nada es cómo llegan a su tipo de convivencia. Y el último va a ser la autoidentificación. Esto va a ser tanto que nosotros estemos respetando todas sus costumbres, toda su cultura, todo lo que engloba esa comunidad y no le estemos tratando de cambiar. Va a relacionarse con lo que sería el factor cultural y a la vez con la integración cultural. Y en esto nosotros, al momento de identificar una comunidad relevante, nosotros primero nos preguntamos, ¿a quiénes vamos a incluir? Y después de eso, a la vez con esta pregunta de a quiénes vamos a incluir, nosotros tenemos que pensar y qué características, y vamos a relacionar la primera pregunta con todas las características posibles que pueda llegar a tener la comunidad objetiva. Después de ello nosotros nos preguntamos, ¿y quiénes se van a relacionar en este estudio o con nuestra comunidad? Primero vamos a tener los investigadores locales, que como tal van a ser uno como investigador o distintas personas que sean los investigadores. El segundo va a ser formuladores de políticas. Estas políticas va a referirse más que nada en el punto de ver cómo se va a manejar, ¿no? Para todo proceso, protocolo, en comunidades con ciertas características, nosotros tenemos que tener en cuenta como un reglamento, qué hacer, qué no hacer, y hasta dónde lo manejamos, qué no manejamos, qué respetamos, y algo así. Es como una normativa durante todo el protocolo, bueno, el desarrollo del protocolo. Ahora, la tercera va a ser que nosotros tenemos que hacer que exista la presencia o colaboración de profesionales de salud pública, ya que una de las características es lo que son la identificación de las prioridades de salud. Para ello nosotros vamos a tener que tener lo que serían los profesionales de salud pública para poder dar una solución a esos problemas de salud. Ya. Lo cuarto va a ser que se van a relacionar con los representantes de la comunidad, ya que usualmente podemos tener una comunidad de 1000 personas, pero la pregunta va a ser, ¿nos llegaremos a comunicar directamente con las 1000 personas? No creo. Quizás esas 1000 personas tienen sectores y cada sector tiene un representante. Y lo que se hace es comunicarse con esos representantes para que sea más viable la comunicación y de cierto modo se nos facilite a nosotros como investigadores. Ahora, el segundo punto era describir los planes para la consulta comunitaria en el desarrollo del protocolo. Primero, nosotros tenemos que identificar cuándo vamos a iniciar nuestro protocolo y a la vez nuestra consulta comunitaria. Hacemos nuestra pregunta de inicio, que fue cuándo iniciamos. Después de eso, nosotros vamos a tener en cuenta que el inicio va a ser cuando se dé el principio de todo el proceso. Este proceso se refiere al inicio, a la ejecución del protocolo. Y lo segundo va a ser cuando nosotros hagamos una incorporación de opiniones comunitarias, que como tal va a ser más que nada de los representantes. Aparte de ello, en esta consulta comunitaria se tiene que tener en cuenta lo que es la discusión. La discusión va a ser más que nada referirse a cuán útil va a llegar a ser este proyecto para la comunidad que estamos teniendo como objetivo. Quizá no vamos a darles ninguna solución médica o tampoco no vamos a aportar nada, ya sea para nosotros o la sociedad de forma general. Entonces tenemos que ver, ¿es satisfactorio el resultado esperado o no? Para poder continuar o no.
Después de ello se va a ver lo que es el abordaje de la problemática. La problemática va a ser el estudio previo que vamos a tener en cuenta nosotros, que vamos a identificar y por ello hemos escogido nuestra comunidad. ¿Con qué fin? Para poder solucionarlo más que nada. Sí, y obviamente van a existir problemas que por más que nosotros tratemos de solucionar, de cierto modo no va a ser nuestro área y tenemos que ver si aún nosotros interviniendo en la solución de ese problema vamos a poder cambiar o no, si va a haber una mejora o no, y tenemos que identificarlo. Y lo otro es lo cultural, que va a ser que nosotros respetemos todas las tradiciones que puede llegar a tener cada comunidad. El tercero va a ser describir los planes para la participación de la comunidad en el proceso del consentimiento y a la vez su redacción de su documento. Ya, vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta que se va a tener en estos tres procesos, que va a ser uno el consentimiento y la consulta a la comunidad, que para ello nosotros formulamos nuestro consentimiento base, donde vamos a detallar cómo va a darse nuestro estudio, aparte de ello qué beneficios y riesgos presenta este estudio. Así sea un mínimo de riesgos, nosotros tenemos que hacerlo mención, porque para evitar posibles inconvenientes con un comité de ética. Aparte de ello, nosotros vamos a tener lo que sería la consulta comunitaria sola y a la vez el consentimiento individual habitual. Para esto, usualmente se considera que existe el consentimiento informado, te lo puede firmar el representante. Y el representante va a ser como que ya autorizo que mi población participe. Pero eso es como una primera puerta. Es la entrada al inicio de todo esto. Sin embargo, después existe lo que es el consentimiento individual habitual, que es cuando, a pesar de que el representante, jefe de comunidad diga, si les permite, dejo que las personas lleguen a esto, que estos investigadores empiecen a trabajar en mi comunidad, nosotros como persona sola, personas naturales, podemos decidir si participar o no. Y eso va a ser lo que es el consentimiento individual habitual, donde para ello, en este tipo de estudios, no solo se depende de un consentimiento general o del jefe de comunidad, sino es tanto de ambos. Si el jefe te dice que sí, pero la persona que estás tratando de adquirir su consentimiento te dice que no, ahí queda tu estudio porque no vas a poder trabajar con esa persona. Aparte, nosotros tenemos que tener en cuenta que por ningún hecho no existe ninguna justificación para poder que dé a entender que el consentimiento comunitario general o dado por el jefe de comunidad vaya a reemplazar lo que es el consentimiento individual. Y en ese punto se va a incluir lo que serían ciertas características en este consentimiento informado, ya sea uno, lo que es el idioma local que puedan presentar. Al ser comunidades con distintas culturas, usualmente tienen distintos idiomas o lenguas, y para ello nosotros tenemos que hacer el consentimiento en el idioma o la lengua que ellos presentan. No podemos tener un consentimiento en nuestro idioma si nuestra población presenta otro idioma. Lo otro va a ser que tiene que ser claro, conciso y tiene que ser simple. No podemos tratar de borrar las cosas para que nuestro participante se sienta confundido y al final no va a saber si participar o no participar, si nosotros queremos algo o no lo queremos. Y por eso tenemos que ser claros en ese sentido. Y la consulta comunitaria sola en realidad va a ser lo mismo que la consentimiento individual habitual, ya que solo que va a ser personalizado. Y ahora lo otro va a ser qué es y el IRB. Va a llegar a ser el Consejo de Revisión Institucional. Como tal, este consejo se va a basar en la revisión del consentimiento, ya que existen distintas instituciones para poder regular o ver lo que es la parte de consentimiento. Lo que se va a encargar de ver cuán viable es este consentimiento de estas comunidades va a ser el Consejo de Revisión Institucional.
Ahora, el cuarto va a ser que nosotros vamos a describir qué planes hay para la participación en la realización de investigaciones. Ya, de esto se va a basar en dos cosas más que nada. Uno, la realización real, que es que nosotros planteemos algo existente, que tal cual nosotros mencionamos en nuestro protocolo, lo hagamos realidad, lo ejecutemos, no sea como una investigación fantasma. Lo segundo va a ser que si nosotros tenemos miembros de nuestra comunidad o representantes de nuestra comunidad, los capacitemos. ¿Por qué capacitarlos? Quizá se considere que es más trabajoso, pero el hecho de que nosotros capacitemos, al menos a los jefes de comunidad o de sectores, hace que nos facilite, ya sea en el idioma, en la ideología, en lo que es el factor económico o algunas desventajas que puedan llegar a tener en el ámbito de la salud. Y ello nos va a facilitar a que nosotros, de cierto modo, obtengamos los datos de una mejor forma y no estemos excluyendo por esa mala recolección de datos. Y en este caso, hay como algo tergiversado, no está algo completo, en el sentido que se considera que se debe dar un sustento, un beneficio económico a lo que serían los miembros de la comunidad, ya que nos están dando, de cierto modo, información suya, son una población un poco más específica, con características más, algo más exactas o más buscadas, ¿no? En ello, nosotros no estamos obligados a darles un reembolso o un beneficio económico, así que esto queda como opcional. Y para ello, ¿por qué se consideró que podrían darse un reembolso? Ya que a veces cuando uno está haciendo la investigación no lo va a hacer un día usualmente. Lo que va a hacer es que las personas te van a brindar el alojo, vas a tener que hacer uso de la energía eléctrica o los servicios más que nada, y a la vez algunos materiales que ellos mismos pueden facilitarte a ti como investigador. Y por ello se considera que como una forma de generosidad nosotros que le brindemos un beneficio económico. El quinto va a ser que nosotros, el discutir planes de acceso a datos y muestras. En esto van a ser 4 puntos. El primero va a ser el uso no deseado de datos o muestra que la comunidad puede identificar o describirnos qué datos quiere que se mencionen y qué datos no quiere. Podría mencionarnos que no les parece que se mencionen que su población, por decir, tenga el 99% de su población esté con infecciones gastrointestinales, por decir. Y ellos nos pueden decir, no me parece que ello se publique porque, por decir, tienen imaginemos que se hayan enfermado por alguna infección de salmonela y ellos nos digan, no, que nosotros tenemos nuestra principal fuente económica, son lo que es la alimentación, nosotros distribuimos esas cosas. Y no nos conviene que ustedes mencionen que hay infecciones por ello y mejor no lo publican. Si no se llega a un acuerdo de qué publicar y no publicar, de cierto modo vamos a perder tanto nosotros y bueno, ellos en el resultado que puedan llegar a obtener. Y al final, más que nada, nosotros nos quedamos sin un estudio. En pocas palabras, nuestro estudio queda en stand-by. Lo segundo es hacer lo que sería la confianza. Nosotros tenemos que tener ese vínculo constante con nuestros jefes de comunidad o representantes para que nos puedan facilitar de cierto modo en el futuro. Quizás nosotros hemos iniciado un estudio ahora, pero en unos años queremos de nuevo entrar a esa comunidad, pero si no hemos tenido un buen vínculo en el pasado, no nos van a permitir. Y la idea es eso, de tener un vínculo de confianza. Lo tercero es informar cómo se almacenan los datos, que dónde se almacenan, quiénes pueden verlo, quiénes no lo ven, quiénes los están procesando, de ahí dónde va a pasar, qué instituciones van a tenerlo, todo ello nosotros tenemos que hacerles mención. No necesariamente tenemos que pasarle el contacto de la persona que lo está haciendo, sino solo decirle, tales datos van a ser procesados por tales personas o por nosotros, luego vamos a enviarlos a nuestra institución y después de ello vamos a lanzarlo para una publicación. Todo esto es confidencial, nosotros le explicamos cómo es este proceso y según ello va. Y lo cuarto va a ser
que así como estos estudios concluyen, los datos también no pueden quedar al aire, no podemos botarlos, regalarlos, nada. Nada más que saber qué hacer o qué, o definir con la persona que está, bueno, el vínculo que hemos tenido, nos diga qué cosa vamos a hacer con esos datos. ¿Lo destruimos o lo dejamos como una documentación, lo archivamos? En ese sentido, nosotros tenemos que quedar en un acuerdo. Lo sexto va a ser describir qué planes existen para llegar a un acuerdo con la comunidad sobre la difusión y publicación de los resultados. Van a existir 5 cosas principales. Lo primero va a ser el derecho a pleno durante la investigación, ya que a esto se refiere que los participantes van a poder intervenir en la investigación, en el desarrollo del protocolo, para ver, en caso que algo no les parezca viable o traten de dar su opinión. Lo segundo a hacer es que nosotros podamos brindarles la coautoría más que nada a los representantes de la comunidad, ya que nos han brindado datos o nos han ayudado de cierto modo con el vínculo comunidad-investigador. Sin embargo, esto también depende mucho de qué acuerdo quede, no es algo obligatorio. Tercero va a ser la discusión de resultados. ¿Qué resultados consideran que ingresen o no a nuestra publicación? Lo cuarto va a ser la presentación de borradores. Los borradores van a ser, obviamente nosotros cuando desarrollamos nuestro protocolo o lo ejecutamos, no de frente decimos, ya tenemos tales resultados y tal, al cual este es mi trabajo final y esto lo publicaré. No, nosotros vamos a ir a presentarle un borrador de cómo está avanzándose, qué cosas hemos encontrado y qué cosas lo ven viable, para que con el fin de que no nos rechacen al final y de cierto modo no trabajar en vano hasta que nosotros lleguemos a todo para que al final nos rechacen una parte y vamos a tener que rehacer. Y lo quinto va a ser la interpretación de resultados. ¿Cómo se va a interpretar? ¿Qué términos? Cosas en ese sentido. Ya. Ellos van a ser los 6 puntos que va a englobar lo que sería el taller, disculpe, lo que sería la comunicación con la comunidad. Y para esto vamos a tener un taller número 7. En este caso se va a tratar más que nada de la comunicación a la comunidad, que va a tener 4 preguntas. Y para ello necesito la participación de todos los participantes para que pueda ser más dinámico. Ya sea puede participar por el chat o activando su micro. Ya, la primera pregunta nos dice, ¿qué características claves tienen que haber para identificar comunidades? Y en este caso vamos a identificar la falsa. La primera dice las culturas y las tradiciones. La segunda dice autoridad de defensa civil. La C, autoridad de política. La D, autoidentificación. Y la E, los representantes. ¿Cuál consideran que no es una característica clave para identificar como una comunidad?
Ya, a ver. Solo veo una respuesta. A ver, necesito que participen los demás para poder continuar con el taller. Si no, voy a tener que llamarles a cada uno al azar. Uy, ya, ya. Ya veo que varios dicen la B. Bueno, la B es la alternativa correcta, ya que de cierto modo no requerimos de lo que es la defensa civil. Defensa civil de una forma de institución no es necesario o no ingresa a este tema, ¿no? A este tema de investigaciones en la comunicación con la comunidad. Ya. Ahora vamos a pasar a la segunda, que nos dice, ¿quién determina el nivel apropiado de participación? En este caso, esta pregunta se relaciona con lo que sería el consentimiento informado. ¿Quién lo considera viable y no? ¿Qué institución lo está regulando? ¿Ya? Para ello se va a marcar la alternativa correcta que tiene. La primera dice ética e investigación en humanos, el Consejo de Revisión Institucional, Comité de Ética, la Asesoría Ética, la institución reguladora local. ¿Cuál consideran correcta? Veo que Ingrid nos dice la E. Otra respuesta. Ah, chicos, participen.
Rubén nos dice la B. Una respuesta más y vamos a responder. Ya, Dayana nos dice la E y Sharon nos dice la A. Ya, a ver, ya, a ver, en esta pregunta es la B. Eh, sí, la B. La B porque el Consejo de Revisión Institucional es la que se encuentra a cargo de la supervisión del consentimiento informado o de ver cuán viable es. Las demás instituciones no. La ética en investigación en humanos no es una institución. El comité de ética es algo general porque no incluye, no, es algo general porque puede ser algo más institucional propio, es general, no es específico para este tipo de comunidades. La asesoría ética tampoco es una institución. Nosotros podemos tener, es como un asesor metodológico, estadístico, pero ninguno es una institución. Y la es la institución reguladora local. No, las instituciones reguladoras se encargan de ver cuando haya efectos adversos en los ensayos clínicos. En este caso, cada hospital o cada institución como tal y cada país tiene distintas instituciones reguladoras en el caso de lo que son la presencia de efectos adversos. Bien, ahora vamos a a la tercera. La tercera nos pregunta, es de verdad, la tercera y la cuarta son de verdadero y falso. La pregunta dice, consentimiento comunitario aprobado no requiere consentimiento individual. ¿Consideran que eso es verdadero o falso? Ya hay una respuesta que dice falso. Rubén y Valeria también nos dice falso. Sharon está levantando la mano. No, ya. Diana también nos dice falso. Ya. En esta pregunta, la respuesta es falso, ya que por más que, como les mencioné, por más que uno tenga el consentimiento de un jefe de comunidad o los representantes, nosotros tenemos que aplicar otro consentimiento de forma individual. Este no va a reemplazar por ningún motivo el consentimiento individual. Y en este caso sería falso. Ya. Ahora en la cuarta pregunta, también de verdadero y falso, es, es necesario informar qué ocurren con los datos y muestra tras la finalización del estudio.
Ok, Dayana nos dice la A, que es verdadero. Yair nos dice la B. Y dos respuestas más para responder ella. Ya. Y Rubén nos dice verdadero. Ya, una respuesta más para responder eso. Y Sharon nos dice la A. Ya. En esta pregunta es poco, te hace confundir, ya que como tal se tiene que informar qué vamos a hacer con los datos y las muestras obtenidas en toda nuestra investigación. Pero este informe o este proceso de qué va a ocurrir con estos datos o esta información, nosotros lo hacemos antes de concluir el estudio. Cuando concluye el estudio, nosotros ya hemos llegado a un acuerdo y hemos mencionado qué va a pasar con todos estos datos, esta información. Así que nosotros ya no volvemos a informar a ninguna persona, así sea un jefe de la comunidad u otra persona. ¿Por qué? Porque ya se ha establecido y tampoco no se puede someter a ningún cambio. Entonces, esto es falso. Si la pregunta hubiera dicho, es necesario informar qué ocurren con los datos y muestra durante el estudio, en ese momento sí se considera. Pero si es tras la finalización, ya no, porque no se puede modificar nada. Y aparte, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos datos, antes de saber qué hacer o qué no hacer, nosotros hemos hecho la selección de qué publicar y qué no publicar, y a la vez después, en la finalización, el trabajo ya está publicado, ya está, como quien dice, concluido, y la publicación tiene un proceso que no es como que hoy acabo mi trabajo, hoy mando a la revista y pasado me lo aceptan, y tras pasado ya está publicado. No es así, sino a veces demora hasta 2 o 3 meses, y en ese 2 o 3 meses ya no se realiza ningún cambio a lo que sería el acuerdo inicial. En ese caso, esta pregunta sería falsa. Ahora, ya, bueno, con ello vamos a concluir el taller y como tal lo que sería este, la ponencia número 7, que va a ser la comunicación con la comunidad. Y vamos a tener nuestra ponencia número 8 el día viernes a las 7:30 para continuar esto, de los cuales faltan 5 módulos de este taller, que previamente se hicieron 6 módulos en el mes de julio, agosto, y se dio un break, y por ello ahora estamos retornando con este taller para concluir con los 5 días que nos quedan pendientes. Bueno, 4 días. Y ya, en un momento, si tienen alguna duda pueden hacerla, y en un momento les van a pasar el pase de lista final.